Algunas de estas filosofías pueden desafiar nuestras perspectivas y requerir un cambio significativo en nuestra mentalidad diaria. Existe la posibilidad real de que este viaje filosófico nos confronte con verdades incómodas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Sin embargo, la recompensa potencial es inmensa. Si abrazamos estas enseñanzas, nuestras vidas podrían transformarse en algo verdaderamente grandioso. La oportunidad de cultivar una mentalidad centrada en la virtud, la autodisciplina y la armonía con la naturaleza está al alcance. Así que, si estamos dispuestos a enfrentar la tensión de desafiar nuestras creencias arraigadas, las recompensas podrían ser extraordinarias. Vamos a descubrir juntos el poder de los 10 grandes estoicos, y cómo pueden moldear nuestras vidas para siempre. Zenón de Sitio, la vida y filosofía del fundador del estoicismo. Nacido en Chipre, Zenón de Sitio fue un mercader próspero antes de encaminarse en la filosofía. Un naufragio cambió su destino, llevándolo a Atenas, Grecia, donde llegó a ser filósofo. En Atenas, Zenón se convirtió en un discípulo de Crates, y luego de otros filósofos como Sócrates. Aquí, comenzó a desarrollar su propia filosofía, eventualmente fundando la escuela estoica. La escuela estoica, fundada en el 300 a.C., se centró en la búsqueda de la felicidad a través de la virtud, la autodisciplina y la aceptación de la naturaleza. Zenón creía que estas eran las claves para vivir bien. La virtud, según Zenón, es el bien supremo y el objetivo de la vida. Sostenía que la virtud es suficiente para la felicidad, y que todas las otras cosas buenas son secundarias. La autodisciplina es otro pilar del estoicismo. Zenón enseñaba que debemos controlar nuestras emociones y deseos para vivir en armonía con nosotros mismos y con la naturaleza. Zenón también creía que debemos aceptar los designios de la naturaleza, incluso cuando son adversos. Este concepto es conocido como amor fati, o amor al destino. La filosofía de Zenón también abarcaba la ética y la lógica. Se le atribuye la creación de una lógica formal, y sus enseñanzas éticas influenciaron a muchas generaciones posteriores. El estoicismo continuó creciendo después de la muerte de Zenón, con filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio que contribuyeron a su desarrollo y popularidad. En el mundo moderno, la filosofía de Zenón sigue siendo relevante. Sus enseñanzas sobre la virtud, la autodisciplina y la aceptación de la naturaleza pueden ser aplicadas a la vida cotidiana. Hoy en día, la filosofía de Zenón de Sitio sigue influyendo en la psicología, la terapia cognitiva y la meditación. Sus enseñanzas nos desafían a vivir de acuerdo con nuestras virtudes, a controlar nuestras emociones y a aceptar nuestro destino. Zenón de Sitio, el padre del estoicismo, nos dejó un legado duradero. A través de su filosofía, nos enseña a buscar la felicidad en la virtud, la autodisciplina y la conformidad con la naturaleza. El legado estoico de Cicerón, un puente entre Roma y la sabiduría griega. Cicerón, un nombre que resonó en las paredes del antiguo Senado romano. No solo era un orador y político, sino también un filósofo de gran influencia en su tiempo. El estoicismo, una escuela filosófica griega, encontró eco en los escritos de Cicerón. Su astucia y habilidad para el discurso hicieron que estas ideas no solo fueran comprendidas, sino también adoptadas en la sociedad romana. En la Roma antigua, Cicerón era conocido por sus discursos apasionados y su profunda sabiduría. Sin embargo, su legado va mucho más allá de su vida política. Con sus escritos filosóficos, logró plasmar en la sociedad romana la filosofía estoica. Cicerón fue un puente, un nexo entre la sabiduría griega y la tradición romana. Transmitió las ideas estoicas y las incorporó en la cultura de su época, abriendo las mentes de sus contemporáneos a nuevas formas de pensar. Al escribir sobre el estoicismo, Cicerón proporcionó una visión profunda del concepto de la vida buena. Alentó a sus lectores a buscar la virtud y la sabiduría, y a estar en armonía con la naturaleza. Cicerón no solo interpretó el estoicismo, sino que lo adaptó al contexto cultural de Roma. Su visión romana de la filosofía estoica se caracterizaba por su énfasis en la moral y la virtud, y por su creencia en la capacidad humana para alcanzar la sabiduría y la paz interior. Los escritos de Cicerón sobre el estoicismo ayudaron a popularizar esta filosofía en Roma. Gracias a su influencia, los romanos comenzaron a adoptar una actitud más reflexiva y contemplativa hacia la vida. El estoicismo, bajo la pluma de Cicerón, se convirtió en una filosofía más accesible y atractiva para el público romano. Su legado contribuyó a configurar la filosofía romana, y su impacto se puede sentir hasta nuestros días. La filosofía de Cicerón es un ejemplo de cómo la sabiduría antigua puede ser relevante para el mundo moderno. Sus ideas sobre la virtud, la moral y la sabiduría todavía resuenan en la sociedad contemporánea. El legado de Cicerón nos recuerda la importancia de la virtud y la sabiduría en nuestras vidas. Nos inspira a buscar la armonía con la naturaleza, y a vivir una vida en consonancia con nuestros ideales. Cicerón, el orador, el político, el filósofo.
Su influencia en el estoicismo y su papel en la popularización de esta filosofía en Roma son testimonio de su grandeza. Sin duda, su legado estoico sigue vivo en la historia de la filosofía. Así, Cicerón nos deja un legado duradero. Un puente entre la sabiduría griega y la realidad romana, y una invitación a adoptar una vida de virtud, sabiduría y armonía con la naturaleza, según los principios del estoicismo. Toma el control, la filosofía estoica de Epicteto. Epicteto, un ex esclavo liberado, se convirtió en uno de los filósofos estoicos más destacados. Su vida es un testimonio de superación y resiliencia ante las adversidades. El Manual de Epicteto es una obra que refleja su pensamiento. Aquí, él ministra sobre el dominio de uno mismo, y la aceptación de lo inmutable como clave para la paz interior. Epicteto enseñaba que aunque no siempre podemos controlar las circunstancias, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Esta es la esencia de su filosofía. Nada externo a ti puede perturbarte. Solo tus juicios, decía. Para Epicteto, los acontecimientos en sí mismos no son buenos ni malos, sino nuestra interpretación de ellos. Epicteto enfatizaba vivir de acuerdo con la razón, es decir, alineados con la naturaleza y con nosotros mismos. Para él, la virtud era el bien supremo y el vicio el mal supremo. El filósofo nos insta a diferenciar entre lo que está en nuestro control y lo que no. Aquello que está fuera de nuestro control debe ser aceptado con serenidad. Epicteto creía en la importancia de la disciplina, y en la práctica constante de la virtud. Él consideraba que el autodominio y la autodisciplina eran fundamentales para el desarrollo personal. El estoicismo de Epicteto también nos invita a ser ciudadanos justos y éticos. Según él, estamos intrínsecamente conectados como parte de una comunidad más grande y debemos actuar en consecuencia. Epicteto también enseñaba la importancia de la gratitud. Apreciar lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que no tenemos es una receta para la felicidad. La filosofía de Epicteto puede resultar especialmente relevante en tiempos de crisis. Su enfoque en el control interno nos brinda herramientas para navegar en la incertidumbre. En resumen, la filosofía estoica de Epicteto nos enseña que nuestra felicidad depende de nosotros, de nuestras actitudes y acciones, y no de circunstancias externas. Una lección valiosa para todos. La sabiduría de Séneca, un viaje a la ética estoica. Séneca, una figura imponente de la antigua Roma, se destacó como filósofo, dramaturgo y estadista. Su influencia todavía se siente en el mundo moderno. El estoicismo, la filosofía que Séneca propagó, propugna la autotrascendencia. No se trata de reprimir las emociones, sino de controlarlas para lograr un equilibrio mental. Séneca creía firmemente en el autocontrol emocional. Para él, la felicidad se alcanza a través de la moderación y la aceptación de las circunstancias de la vida. El dominio de uno mismo era otra de las enseñanzas clave de Séneca. A través de él, uno puede alcanzar la paz y la serenidad, desligándose de los deseos superficiales. Sus epístolas, un tesoro de sabiduría, aún hoy son estudiadas en profundidad. En ellas, Séneca explica con detalle sus pensamientos sobre la vida, la muerte y la virtud. Séneca, a pesar de su posición de poder, siempre promovió la humildad y la simplicidad. Enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la virtud. El enfoque de Séneca sobre la muerte también es digno de mención. Abogó por aceptarla como parte natural de la vida, no algo a lo que temer. Fue un defensor de la justicia y la igualdad. Séneca creía que todos somos iguales ante la naturaleza, y por lo tanto deberíamos ser tratados con igual respeto y dignidad. Aunque vivió hace miles de años, las enseñanzas de Séneca siguen siendo relevantes hoy en día. Su filosofía promueve un estilo de vida equilibrado y centrado. Séneca nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras acciones y decisiones, y a buscar constantemente la mejora personal. La sabiduría de Séneca es un tesoro eterno. A través de su estoicismo, nos ofrece una visión profunda de cómo llevar una vida plena y satisfactoria. Este viaje a la ética estoica, a través de las enseñanzas de Séneca, nos proporciona un mapa hacia una vida de paz, satisfacción y autotrascendencia. Invitamos a todos a explorar este camino. Tesoros de sabiduría, reflexiones de Marco Aurelio. Conocido como un líder justo y virtuoso, Marco Aurelio se destacó tanto en su papel de emperador como en su papel de filósofo. Sus escritos resaltan la importancia de la autodisciplina y la humildad. El emperador romano creía firmemente en la aceptación de la vida tal como es, sin luchar contra su naturaleza efímera. Sus pensamientos son un recordatorio de que todo en la vida es temporal y debe ser apreciado. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio expresa su convicción de que cada individuo tiene el poder de moldear su propia vida. Predicaba que no debemos permitir que las circunstancias externas afecten nuestro estado de ánimo o nuestra paz interior. Destacó la importancia de vivir en el presente, y no preocuparse por el futuro o lamentar el pasado.
En nuestras vidas, dice Marco Aurelio, es esencial concentrarse en el ahora, en el presente inmediato. También abogaba por la práctica de la virtud y la moralidad en todas las acciones. Según él, el camino hacia la felicidad es a través de la bondad y la integridad, no a través de la riqueza o el éxito material. El filósofo estoico nos enseña que debemos ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. La paciencia, según él, es una virtud que todos debemos cultivar, ya que nos ayuda a lidiar con las dificultades de la vida. Marco Aurelio también nos recuerda la importancia de ser agradecidos. Según él, debemos apreciar todo lo que tenemos en vez de concentrarnos en lo que no tenemos. El emperador filósofo promovía la idea de la fraternidad universal. Creía que todos somos parte de un todo más grande, y que debemos tratar a los demás con amabilidad y respeto. Para él, cada momento de la vida es una oportunidad para aprender y crecer. Nos alienta a mantener una mente abierta, y a estar dispuestos a aprender de todas las experiencias. La vida, decía Marco Aurelio, es un regalo. Debemos apreciarla y disfrutarla, sin importar las circunstancias. A través de sus palabras, Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras actitudes. Sus enseñanzas son un llamado a la autodisciplina, la humildad y la aceptación de la vida tal como es. El camino hacia la excelencia moral, Musonio Rufo y la filosofía estoica. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, es un pilar importante en la filosofía estoica. Nacido en el siglo I después de Cristo, enfocó sus enseñanzas en la importancia de la virtud y la autorreflexión. La virtud, según Musonio, es el atributo más valioso del ser humano. En su filosofía, la virtud es un camino hacia la paz interna, el autocontrol y una vida justa y buena. El concepto de autorreflexión es otro componente central de su enseñanza. Musonio enseñaba que el conocimiento de uno mismo es la clave para entender nuestras emociones, acciones y pensamientos. Musonio enfatizaba la importancia de vivir una vida de moderación y simplicidad. La austeridad, para él, era un medio para distanciarse de los deseos materiales y concentrarse en el crecimiento espiritual. La enseñanza de Musonio Rufo es considerada práctica y accesible. Él alentaba a sus seguidores a aplicar sus enseñanzas en su vida diaria, a hacer de la virtud y la autorreflexión una práctica diaria. Musonio también se destacó por desafiar las convenciones sociales de su tiempo. Él defendía la igualdad de género, un concepto radical para su época, y subrayaba la capacidad de todas las personas para alcanzar la excelencia moral. La influencia de Musonio Rufo se extiende hasta hoy. Sus enseñanzas han inspirado a filósofos, pensadores y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. La filosofía estoica de Musonio Rufo nos recuerda que la verdadera riqueza radica en nuestra capacidad para nutrir nuestra virtud y reflexionar sobre nosotros mismos. En este camino hacia la excelencia moral, la enseñanza de Rufo puede ser una guía valiosa. Nos inspira a vivir con integridad, a tomar decisiones conscientes y a valorar la simplicidad. Musonio Rufo, a través de su filosofía, nos invita a explorar nuestro potencial interior, y a vivir una vida de sabiduría y virtud. En resumen, Musonio Rufo y su filosofía estoica nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo vivir una vida plena y significativa, enfocada en la excelencia moral y la autorreflexión. Cleantes, el estoico líder que abogó por la austeridad y la simplicidad. Cleantes, un filósofo nacido en el año 331 a.C., alcanzó reconocimiento como el sucesor de Zenón en la escuela estoica. Considerado una figura de gran influencia, su legado perdura hasta nuestros días. Este pensador griego propugnaba la adoración a la naturaleza como una manifestación de la divinidad. Sostenía que todo en el mundo natural tiene un propósito divino y que, por lo tanto, merece nuestra reverencia y respeto. Además, Cleantes defendía el valor de la austeridad y la simplicidad en la vida cotidiana. Enseñaba que la felicidad verdadera se encuentra en la moderación y la autodisciplina, no en los placeres materiales o la riqueza. Su filosofía promovía la virtud como el bien supremo del ser humano. Para él, vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón era la forma más segura de alcanzar el bienestar y la paz interior. Cleantes también resaltó la importancia de la resignación ante el curso de la vida. Aconsejaba aceptar con serenidad los cambios y desafíos inevitables, en lugar de resistirse a ellos. Como líder de la escuela estoica, Cleantes aportó a la formación de muchos discípulos. Sus enseñanzas y su ejemplo de vida han dejado una huella indeleble en la filosofía y en la historia de la humanidad. Este filósofo también se destacó por su contribución a la lógica y la epistemología. Sus ideas sobre la naturaleza del conocimiento y el razonamiento siguen siendo objeto de estudio y debate en estas disciplinas. Cleantes legó un conjunto de obras escritas que reflejan su pensamiento filosófico. A través de ellas, continúa transmitiendo sus enseñanzas y desafiando a las nuevas generaciones a vivir una vida de virtud y sabiduría. La filosofía de Cleantes tiene relevancia en la actualidad.
Sus principios de austeridad, simplicidad y adoración a la naturaleza se alinean con muchas corrientes contemporáneas que promueven una vida más sostenible y consciente. Cleantes es recordado no solo por sus aportes a la filosofía, sino también por su compromiso con un estilo de vida basado en la autodisciplina, la integridad y el respeto a la naturaleza. En conclusión, la figura de Cleantes sigue siendo una fuente de inspiración. Sus ideas nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones, a valorar la belleza de la naturaleza, y a encontrar la felicidad en la simplicidad y la virtud. Panecio, el filósofo estoico que cambió Roma. Panecio, un pensador estoico de la antigua Grecia, llegó a Roma alrededor del 150 a.C. con su sabiduría y carisma, pronto se convirtió en un influyente maestro de filosofía. Nacido en Rodas, Panecio se dedicó a estudiar la filosofía estoica, una corriente que promovía la virtud y la autosuficiencia. Su mensaje resuena hoy, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones. La filosofía estoica de Panecio se distinguió por su enfoque ecléctico. Integró las enseñanzas de Zenón, el fundador del estoicismo, con las ideas de Platón y Aristóteles, grandes filósofos de la antigua Grecia. En Roma, Panecio encontró un ambiente lleno de oportunidades para difundir su pensamiento. Su llegada coincidió con un periodo de cambio cultural y político, propicio para nuevas ideas. Panecio se relacionó con figuras prominentes de la política romana. Esto le permitió influir en la formación ética y moral de una generación de líderes romanos, y cambiar la percepción de la filosofía en Roma. Uno de sus discípulos más destacados fue Escipión Emiliano, un general romano que desempeñó un papel crucial en la Tercera Guerra Púnica. A través de él, las enseñanzas de Panecio llegaron a muchos romanos influyentes. Panecio creía en la importancia de la virtud y la autorreflexión. Enseñó que la felicidad no se encuentra en los placeres materiales, sino en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Además, Panecio promovió la idea de la providencia divina y la inmortalidad del alma, conceptos que no eran comunes en el estoicismo. Su pensamiento fue un puente entre la filosofía griega y la filosofía romana. Durante su vida, Panecio escribió varios libros sobre filosofía. Aunque la mayoría de sus obras se han perdido, su legado ha perdurado a través de las enseñanzas de sus discípulos. Después de su muerte en el 109 a.C., los romanos continuaron estudiando y difundiendo sus ideas. Gracias a Panecio, el estoicismo se convirtió en una parte integral del pensamiento romano, influyendo en su sociedad y cultura. Hoy, Panecio se recuerda como un filósofo que cambió la forma en que Roma veía la filosofía. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes, invitándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y a vivir vidas virtuosas. Hierocles y los círculos concéntricos, una visión estoica de las relaciones humanas. En el vasto horizonte de la filosofía antigua, un nombre resalta con singular fuerza: Hierocles. Este filósofo estoico del siglo II después de Cristo, nos dejó un singular legado. Hierocles propuso la teoría de los círculos concéntricos, una metáfora visual que nos ayuda a comprender la expansión del amor desde el yo hacia los demás. Este concepto central en su filosofía, sigue siendo relevante hoy. El primer círculo, según Hierocles, somos nosotros mismos. Aquí se origina todo afecto y consideración que podemos tener hacia los demás. Este es el núcleo del que nacen las relaciones humanas. El siguiente círculo concéntrico incluye a nuestra familia directa. Nuestros padres, hermanos, hijos. Aquí, el amor y el sentido del deber se entrecruzan y profundizan. El tercer círculo está compuesto por nuestros parientes cercanos. Los lazos de sangre que se extienden más allá del núcleo familiar. Nuestros primos, tíos, abuelos, todos ellos forman parte de este círculo. Los amigos y vecinos conforman el cuarto círculo. Aquí entran en juego la afinidad y la proximidad, factores que fortalecen aún más nuestras conexiones humanas. El quinto círculo es para nuestros compatriotas, aquellos que comparten nuestra lengua, tradiciones y territorio. Un lazo invisible que nos une, y nos hace parte de un todo mayor. El sexto círculo, según Hierocles, abarca a toda la humanidad. Aquí, la empatía y el amor universal se hacen presentes, enlazándonos con cada ser humano, sin importar su origen o condición. Pero Hierocles no se detuvo ahí. En su visión, el amor y la consideración debían expandirse hasta el séptimo círculo, el más amplio de todos, que engloba a todos los seres vivos. Estas 7 esferas de afecto y consideración no son estáticas. Hierocles instaba a expandir los círculos, acercar a los lejanos y abrazar a los desconocidos, en un constante proceso de crecimiento personal y colectivo. El legado de Hierocles nos desafía a considerar nuestras relaciones, a valorarlas y a trabajar para fortalecerlas. Más allá de tiempos y culturas, su filosofía sigue viva. Hierocles y los círculos concéntricos, una visión estoica de las relaciones humanas, una perspectiva única que nos invita a expandir nuestro amor y comprensión en círculos cada vez más amplios.
Ario Didimo, el filósofo cosmopolita del mundo antiguo. Ario Didimo, un nombre que resuena en los anales de la filosofía. Nacido en el siglo I después de Cristo, su pensamiento sigue vivo aún en nuestros días. Su filosofía estoica sentó las bases de un concepto revolucionario, el cosmopolitismo. Didimo argumentaba que todos somos ciudadanos del mismo mundo, sin distinción de raza, religión o estatus social. Defensor acérrimo de la ética y la moral, predicaba que nuestras acciones deben ser guiadas por la razón y la virtud. Cada ser humano tiene la responsabilidad de vivir según estos principios, independientemente del lugar que ocupe en la sociedad. Didimo creía en la igualdad como un derecho fundamental. En su visión, cada uno de nosotros tiene el mismo valor y dignidad. Este pensamiento, avanzado para su época, es un legado que perdura en la actualidad. El filósofo también abogaba por la fraternidad universal. En su mundo ideal, todos los seres humanos se tratarían como hermanos, compartiendo y respetando sus diferencias. Las enseñanzas de Didimo, aunque milenarias, siguen teniendo relevancia en el mundo moderno. Sus ideas sobre la dignidad humana y la igualdad son fundamentales para la defensa de los derechos humanos. Su visión cosmopolita insta a superar las barreras que nos dividen. En su filosofía, no hay espacio para el odio, la discriminación o el egoísmo. En lugar de ver el mundo como un conjunto de naciones en guerra, Didimo lo veía como un hogar común. Un lugar donde todos somos iguales, interdependientes y conectados. Sus escritos éticos continúan inspirando a filósofos, pensadores y líderes alrededor del mundo. Su modelo de justicia y equidad son principios que todos anhelamos incorporar en nuestras sociedades. Ario Didimo, el filósofo estoico que defendió la idea de que todos somos ciudadanos de un solo mundo. Un pensador cuyas enseñanzas trascienden el tiempo y las fronteras. Con su legado, Didimo nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de un mismo universo. Un mensaje que, en estos tiempos de división y conflicto, necesita ser recordado y valorado más que nunca. Así, recordamos a Ario Didimo, el filósofo cosmopolita del mundo antiguo. Un hombre que vive en cada lucha por la igualdad, en cada defensa de los derechos humanos, en cada esfuerzo por un mundo más justo y fraterno.